Me llamo Darío Salvatierra. Aquel invierno tenía 38 años. Y si le hubieras preguntado a cualquiera en la estación de guardabosques, a las afueras de Ironwood, qué clase de hombre era yo, te habría dicho lo mismo, predecible, en el mejor sentido posible. Trabajaba como guardabosques en la zona occidental de la península superior. Me encargaba del mantenimiento de senderos cuando llegaba el deshielo, atendía rescates invernales cuando las tormentas golpeaban la región y llevaba tantas notas sobre el clima que nuestro meteorólogo del distrito solía negar con la cabeza y reírse. Vivía solo, en la casa que mi abuelo me dejó sobre un camino del condado, entre Cedar Swamp y un bosque joven de abetos. Estaba a 15 minutos del pueblo, si la carretera estaba despejada. Mas, si la nieve arrastrada por el lago decidía lo contrario. Yo no creía en monstruos. Creía en la presión barométrica, en la dirección del viento, en el hielo débil, y en la forma en que, en tierras frías, una mala decisión puede encadenarse con otra hasta arruinarlo todo. Mi día empezaba a las 4:30 de la mañana, sin importar la estación. Tenía una vieja radio reloj sobre la encimera de la cocina. Despertaba con estática y reportes agrícolas. Nunca la necesitaba. Casi siempre abría los ojos un minuto antes de que sonara. Primero, café. Fuerte. Tan fuerte que casi podía sostener una cuchara en pie dentro de la taza. Después, una revisión rápida de las temperaturas de la noche y del viento, viniera del noroeste o del este. En enero de aquel año, la oscuridad pesaba hasta casi las 8, y las ventanas amanecían cubiertas por una costra de escarcha espesa como vidrio esmerilado. Me ponía capas de lana, peto térmico y la vieja chaqueta de franela roja de mi abuelo bajo la parca. Luego salía al exterior, a un aire que se sentía en los pulmones como metal seco. Todo el invierno llevaba la barrena en la caja de la camioneta, bien asegurada junto a un cubo de 5 galones y una bolsa de pesca más organizada que la mayoría de los archivos de oficina. Antes del amanecer, el lago Gohik parecía otro planeta. Una extensión blanca y plana. Islas negras y bajas de tamarack y cedro. Y un horizonte que desaparecía por completo en cuanto la nieve empezaba a desplazarse de lado, empujada por el viento. Yo pescaba en varios puntos que conocía de memoria, marcados con coordenadas dibujadas a mano años atrás. Cuando el hielo lo permitía, perforaba antes de las 5, y casi siempre tenía las líneas listas antes de que la primera claridad insinuara siquiera su llegada. Había algo tranquilizador en la rutina. En medir la profundidad, en comprobar la corriente bajo el hielo, en marcar los lugares donde las crestas de presión se habían desplazado durante la noche. A las 6:20, ya estaba recogiendo. Tiraba las vísceras de los peces en una zona de descarte junto a la orilla, cerca de los cedros, donde los carroñeros solían dejarlo todo limpio antes del mediodía, y de ahí me iba directo al control de entrada en la estación, a las 7 en punto. La estación en sí era un edificio de bloques, con techo metálico, de esos que crujen cuando cambia la temperatura. El vestíbulo olía siempre a lana mojada y diésel. No éramos gente glamurosa. Éramos gente práctica. Manteníamos los senderos transitables, sacábamos motos de nieve atrapadas en los ventisqueros, organizábamos búsquedas con voluntarios cuando alguien se perdía por tomar un atajo a través de terrenos madereros privados. Me gustaba ese trabajo porque recompensaba la atención. Allá afuera, si ignorabas una sola señal de advertencia, lo pagabas con congelación, o con algo peor. Mi supervisor, Leandro Barrial, tenía esa manera nasal de leer las asignaciones de la mañana, y casi siempre yo ya sabía qué ruta me tocaría antes de que llegara a pronunciar mi nombre. La única persona que alguna vez intentó complicar mi mundo limpio de causas y efectos fue mi abuelo, Eusebio Salvatierra. Y lo hacía con una sonrisa ladeada, como si supiera perfectamente que me estaba provocando. Cuando yo era niño y apilábamos troncos de roble cortado junto al cobertizo, solía señalar la línea del bosque al atardecer y decir: «Si ves al perro de la noche, no mires 2 veces». Lo decía con ese tono a medio camino entre la broma y la advertencia, ese tono de los viejos cuando parecen bromear, pero no están bromeando en absoluto. En aquel entonces, yo guardaba esas palabras en el mismo cajón mental que las luces sobre los pantanos y las historias de campamentos madereros fantasma. El folclore tenía su lugar. Y ese lugar no estaba en la planificación operativa. Para la segunda semana de enero,
El clima se había instalado en un patrón duro, casi matemático, mañanas despejadas, franjas de nubes por la tarde y vientos nocturnos que se levantaban de la nada alrededor de las 9 y hacían temblar cada bisagra suelta de la casa. Yo mantuve mi rutina de todos modos. Era mi ancla. Mi novia, Maite, vivía en Bessemer y trabajaba en turnos tempranos en la clínica, así que casi siempre nos veíamos los fines de semana. Aún así, me llamaba cada 2 o 3 noches mientras yo preparaba el equipo para la mañana siguiente. Decía que trataba mejor mi bolsa de pesca que mi propia despensa. Y tenía razón. Podía encontrar una cabeza plomada número 8 en la oscuridad, con guantes puestos, pero una vez tiré un yogur vencido y olvidé comprar leche durante 4 días seguidos. Un jueves por la noche, me llamó mientras yo engrasaba la barrena en el garaje. Hablábamos por el altavoz, con el viento raspando los aleros. ¿Vas a venir mañana al pueblo después del turno?, preguntó. ¿O piensas casarte otra vez con ese Lago? Puedo hacer ambas cosas, le dije. Lago a las 5, estación a las 7, papeleo hasta las 3, y luego paso a verte. Eso mismo dijiste la semana pasada. La semana pasada me salió un rescate. La semana pasada también dijiste, y te cito, solo necesito 10 minutos más para ordenar los plomos como un hombre negociando un tratado de paz. Me reí. Me limpié las manos con un trapo y le prometí que llevaría la cena. Ella dijo que me creería cuando llamara a su puerta con comida de verdad, y no con tiras de carne seca compradas en una gasolinera. Así éramos nosotros. Nada dramático. Solo 2 adultos con horarios complicados, invierno de por medio y la costumbre práctica de hacer planes 2 veces, porque el clima siempre tenía derecho a voto. La primera cosa que me hizo sentir que algo iba mal, no tenía mal aspecto. Tenía aspecto de ausencia. Al mediodía, los cuervos siempre trabajaban aquella orilla de cedros donde yo limpiaba los peces. Tenían una rutina tan rígida como la mía. Saltaban, discutían entre ellos por los restos, dejaban el hielo cubierto de huellas negras sobre la costra de nieve. Y entonces, una mañana, la orilla apareció vacía. Sin cuervos, sin urracas, sin marcas de carroñeros de ninguna clase. Los restos de pescado del día anterior seguían allí, congelados exactamente donde los había dejado. Me quedé mirando más tiempo del necesario. Recorrí los árboles con la vista, esperando el batir de alas que nunca llegó. La temperatura estaba bajo cero, con viento leve. Nada que debiera haberlos ahuyentado. Así que me dije a mí mismo que solo era una ola de frío. Pero incluso entonces, algo, en un rincón silencioso de mi cabeza, ya empezaba a tensarse. Me dije que quizá alguien había arrojado un animal más grande en algún punto más abajo de la orilla, y que eso había atraído a los carroñeros hasta allí. Esa fue la primera explicación racional. Rápida, limpia. La archivó mi cabeza sin esfuerzo, y seguí adelante. 2 días después, vi huellas de coyotes en el sendero que iba de mi camioneta hasta la caseta de pesca. En sí mismo, no tenía nada de extraño. Los coyotes cruzaban ese borde del hielo durante todo el invierno. Lo que me inquietó fue el patrón. Las huellas avanzaban en línea recta durante unos 30 metros, y de pronto giraban con brusquedad, describiendo un arco cerrado, para regresar hacia la orilla, como si algo los hubiera obligado a cambiar de idea de golpe. A la mañana siguiente apareció otro rastro, unos 3 metros más al norte. Mismo comportamiento. Avance. Pausa. Giro. Retirada. No había señales de motos de nieve. No había huellas humanas. No había marcas de lobos superpuestas. Solo ese giro seco, en forma de gancho, hundido en la nieve con tanta fuerza que parecía que el pánico hubiese añadido peso a cada zancada. Me arrodillé. Me quité un guante. Toqué los bordes de las pisadas. Revisé el colapso de los cristales de nieve para calcular su antigüedad. Recientes. De la noche anterior, o quizá de primera hora de la mañana. Medí la longitud de las zancadas con la cinta. Fotografié todo con la marca de tiempo activada. Y luego me quedé ahí, en aquella oscuridad abierta, con la linterna frontal proyectando un túnel estrecho de luz, y sentí, por primera vez en todo ese invierno, que la línea de árboles no estaba vacía, aunque yo no pudiera ver ningún movimiento. No era miedo. No exactamente.
Era algo más cercano a la sensación de estar siendo observado por algo que entendía la quietud. La tercera señal vino del propio hielo. El domingo, antes del turno, llegué a mi punto habitual y encontré un agujero reciente, a unos 11 metros al este de donde había perforado el día anterior. El aguanieve alrededor estaba desgarrado, surcado por marcas superpuestas demasiado anchas para ser bordes de botas y demasiado irregulares para ser restos de la barrena. La abertura no era redonda. Era tosca, desigual, como si la presión hubiera roto el hielo desde arriba, y luego algo hubiera trabajado sobre él con fuerza, pero sin precisión. Me agaché, alumbré hacia el interior, y entonces lo olí. Pelaje mojado, almizcle espeso, rancio, un olor que atravesaba el frío de una forma que no tenía ningún sentido ecológico. Incluso con el viento bajo cero, seguía allí, denso, terco, demasiado cerca. Hice una inspección completa de la zona. Durante las 3 noches siguientes encontré 2 agujeros más. No eran idénticos, pero todos llevaban la misma firma: aguanieve desgarrado, marcas de arrastre, y ese olor. Ya había visto actividad de nutrias antes. Y aquello no era eso. También había visto daños provocados por bromistas aburridos del pueblo. Y tampoco era eso. El patrón no coincidía con ningún comportamiento conocido. Solo esa frase ya me irritaba, porque en mi trabajo, comportamiento desconocido casi siempre significaba que yo había pasado por alto una variable conocida. Empecé a hablar solo mientras colocaba las líneas de pesca. No porque estuviera perdiendo la cabeza, sino porque oír mi propia voz le daba forma a la oscuridad. Iba enumerando posibilidades en voz alta mientras apretaba nudos. Perros asilvestrados de alguna propiedad cercana. Un lobo desplazado, herido, con la marcha alterada. Alguien intentando espantar a los pescadores de una zona productiva. Sonido viajando de forma extraña sobre capas de inversión térmica y haciendo que movimientos normales parecieran cercanos. Cada explicación tenía al menos una contradicción. Y eso me desesperaba. Estoy hecho para desarmar problemas. Dividirlos en partes. Probar cada pieza. Eliminar lo que no funciona. Pero allí fuera, cada prueba abría un nuevo cabo suelto. El martes por la mañana, mi radio portátil empezó a estallar en estática cada vez que cruzaba un punto concreto, cerca de un antiguo paso de porteo que llevaba décadas en desuso. 50 metros antes, la señal era limpia. Justo en ese corte del terreno, chasquidos secos y un siseo muerto. 50 metros después, limpia otra vez. Revisé los contactos de la batería. Cambié de unidad en la estación. Hice una llamada de prueba con despacho. Funcionaba con normalidad en todas partes, excepto en esa franja concreta, junto al muro de cedros. El técnico de turno me dijo que las bajas temperaturas volvían caprichosa la electrónica. Tenía razón, en términos generales. Pero en ese caso específico, repetible, estaba equivocado. Pasaron 3 días con aquella misma franja de estática y esas mismas huellas de coyotes curvándose como signos de puntuación a lo largo de mi ruta. Y yo seguí funcionando. Registré notas de mantenimiento. Marqué un abedul caído sobre el sendero 8. Revisé las bolsas de rescate sobre hielo en la camioneta. Atendí 2 avisos rutinarios de bienestar para visitantes varados que habían subestimado el viento helado. Sobre el papel, mi competencia seguía intacta. Por debajo, no. Me di cuenta de que había empezado a examinar superficies reflectantes sin proponérmelo. Las ventanas de la camioneta. Las vetas negras del hielo. Los huecos oscuros entre los troncos de los abetos, donde la luz nunca llegaba del todo. Movía el haz de la linterna más de lo habitual. Y dejé de tararear en el camino de regreso a la camioneta. Una madrugada, tarde ya en la temporada, antes del amanecer, con la nieve deslizándose baja y fina sobre el lago, vi los ojos por primera vez. Estaba arrodillado junto al agujero, con el guante izquierdo quitado, rehaciendo un bajo de línea bajo la lámpara. Algo hizo que levantara la vista hacia la línea de cedros, a unos 70 metros. Allí estaban. 2 reflejos, ambarinos verdosos, fijos, nivelados, brillando con la intensidad de señales de carretera atrapadas por luces largas. Al principio pensé en un ciervo. Descarté la idea al instante. Estaban demasiado altos.
Yo conocía perfectamente la altura de los hombros de un ciervo de cola blanca en postura invernal. Aquellos reflejos estaban a más de 2 metros sobre el hielo. 2 metros 10, quizá un poco más. Me incorporé despacio, manteniendo la luz firme. Aquellos puntos no rebotaban, no destellaban con el viento, no cambiaban de posición con las ráfagas. Se quedaron inmóviles durante casi un minuto mientras la nieve pasaba entre nosotros como hilos de plata. Desplacé la linterna unos grados hacia la derecha, y luego regresé. Cuando el haz volvió a cruzarlos, uno de los reflejos parpadeó. El otro lo hizo un instante después. No al mismo tiempo, como suelen hacer la mayoría de los animales cuando los alcanza una luz directa. Fue asincrónico, deliberado, y entonces ambas luces desaparecieron a la vez. No bajaron, no giraron de perfil como haría un ciervo al perderse entre la maleza. Simplemente, se apagaron, como si alguien hubiera desconectado 2 marcas luminosas en mitad de la oscuridad. Me quedé clavado allí unos 10 segundos, escuchando. No hubo crujido de ramas, ni pisadas, ni aleteos, solo el viento rozando la superficie del lago y el gemido lejano de la presión del hielo. Recogí más rápido de lo habitual y conduje hasta la estación con la mandíbula tan apretada que me dolían las sienes. Frente al escritorio, estuve a punto de contárselo a Leandro. Empecé la frase, y me detuve a mitad de camino, porque ya podía oír cómo sonaba antes de terminarla. Así que giré hacia un informe de mantenimiento, firmé mi registro y tomé la hoja de asignaciones como si nada hubiese cambiado. Esa noche me senté a la mesa de la cocina, con el viejo cuaderno de campo de mi abuelo abierto junto a mi propio libro de registro. Y por primera vez en mi vida, escribí su frase sin poner los ojos en blanco. Si ves al perro de la noche, no mires 2 veces. No creí en esas palabras como una superstición. No todavía. Pero ya no podía seguir tratándolas como una broma. Creí que me había topado con un patrón que aún no podía explicar, y que, hasta demostrar lo contrario, debía tratarlo como cualquier otro peligro. Eso significaba documentación, observación controlada y reducir al mínimo el tiempo de exposición antes del amanecer. También significaba aceptar una verdad más pequeña, más áspera, una que no quería admitir. Mi entrenamiento me había traído hasta allí, pero ya no me daba confianza respecto a lo que compartía conmigo aquella orilla. Me quedé mirando esa frase, escrita con la letra de mi abuelo, hasta que la estufa hizo clic y la llama del quemador se redujo a un anillo azul y bajo. La cocina estaba caliente, pero yo seguía con los hombros tensos, como si aún estuviera de pie sobre el hielo. Copié la frase en mi propio cuaderno. Y debajo escribí 3 líneas, en letras de imprenta, como hacíamos al registrar cuadrículas de búsqueda o coordenadas de rescate. Observador desconocido. Reflejo ocular elevado. Sin retirada audible. Si lograba volverlo procedural, podría mantenerlo dentro de ciertos límites. Esa era la teoría. Revisé el cerrojo de la puerta trasera. Lo revisé otra vez. Luego me quedé en la ventana del cuarto de barro, observando la pared de abetos detrás del cobertizo. No se movía nada. Aún así, dejé la luz del porche encendida toda la noche. No lo había hecho ni una sola vez en 8 años viviendo en aquella casa. Cuando por fin amaneció, el lago parecía limpio visto desde lejos. Casi inocente. Gris pálido bajo un techo de nubes bajas, con una capa fina de nieve deslizándose sobre las viejas cicatrices de mis perforaciones. De cerca, el patrón había vuelto a cambiar. Las huellas curvas de coyotes seguían allí, pero ahora se superponían en líneas escalonadas, como si distintos animales hubieran chocado contra la misma frontera invisible y hubiesen girado en pánico. Cerca de mi punto habitual encontré una depresión en la nieve, de unos 15 centímetros de profundidad, que se extendía casi 10 metros hacia el hielo abierto. No era lo bastante recta para ser un arrastre mecánico, y sus bordes eran demasiado lisos para haber sido tallados por el viento. Al final de aquella hendidura había una mancha de aguanieve removida, y un olor que me golpeó con tanta fuerza que di un paso atrás por puro reflejo. Piel mojada, almizcle agrio, y algo mineral debajo, como la ribera de un río al deshelarse. Con ese frío, el olor debería haber sido tenue. Limpio, distante. Pero no. Se mantenía denso, pegado a la superficie, demasiado presente.
Recorrí la zona en espiral, con la cinta métrica en una mano y la linterna en la otra, deteniéndome cada pocos pasos para arrodillarme y examinar los patrones de compresión. Fue entonces cuando encontré la primera huella que hizo que toda mi formación de campo pareciera insuficiente. No era una pata, al menos no en el sentido habitual. Había 4 impresiones de dedos, sí, pero inscritas en una forma más larga y más estrecha, con un punto de presión muy profundo en la parte trasera y marcas de garras por delante de la línea de los dedos, como si el peso se hubiera desplazado hacia adelante a través de una estructura flexible, en vez de caer plano sobre la nieve. La zancada era demasiado larga para un coyote, y demasiado cerrada, para ese tamaño, como para corresponder a un lobo. Tomé fotografías con una tarjeta de escala, desde 3 ángulos distintos. Después marqué la zona con cinta naranja de inspección. A unos 20 metros más allá, las impresiones cambiaban. La siguiente secuencia parecía bípeda durante varios pasos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Compresión profunda, del talón a la punta, hundiendo la costra de nieve. Y luego, de pronto, el rastro se rompía en impactos de 4 apoyos que salían disparados hacia la franja de cedros con un patrón tan rápido y tan bajo que apenas podía seguirlo entre la nieve acumulada. Me dije que la distorsión por congelación y deshielo podía alargar y deformar casi cualquier cosa. Luego recurrí a la siguiente excusa, que la luz previa al amanecer volvía poco fiables las apreciaciones de profundidad. Y al final tuve que apoyarme en la última, la más amarga de todas. Si el patrón significaba lo que parecía significar, entonces había documentado una transición de movimiento que nunca había visto en ninguna especie local. Seguí trabajando mientras esa discusión daba vueltas en mi cabeza. Perforé un agujero. Coloqué una línea. Y no aparté los ojos de la orilla durante más de 5 segundos seguidos. A las 6:10, la radio crepitó una vez, y luego se hundió en un siseo blanco, duro, compacto. Me moví 10 pasos al oeste. La señal se limpió. Volví 10 pasos atrás. El siseo regresó. La misma franja. La misma zona muerta junto al antiguo paso de porteo. Aún así, llamé a base. Unidad 12 a central. Comprobación de radio. La estática se comió medio segundo. Luego la voz de Carla volvió, fina pero comprensible. 12, te estás cortando. Repite. Probando interferencia intermitente. Ubicación, borde sur de los cedros, cerca del paso viejo. ¿Recibes esta fluctuación? Recibido. Interferencia cerca del borde sur. El servicio meteorológico no muestra actividad importante en tu zona. Negativo. Solo una zona muerta repetible. Regístralo y cambia el equipo si hace falta. Ya lo cambié ayer. Hubo una pausa lo bastante larga como para imaginarla levantando la vista de la consola, decidiendo si hacer o no la pregunta. Suenas cansado, Darío. ¿Estás bien para terminar el turno? Sí, respondí. Y odié lo rápido que lo dije. Estoy bien. Cuando me aparté de la radio, capté movimiento entre las bandas blanquecinas del ventisquero. No un cuerpo, solo ráfagas de nieve alzándose en sacudidas breves a lo largo de la línea de árboles, como si algo pesado estuviera avanzando tras la cobertura, rozando ramas bajas contra el suelo. Esas sacudidas siguieron mi ritmo mientras desmontaba el equipo. Me detuve. La nieve dejó de levantarse. Volví a moverme. 20 segundos después, regresaron, esta vez algo desplazadas hacia mi derecha. No tenía contacto visual. No tenía sonido, aparte del viento. Y aún así, fue lo más cerca que había estado jamás de sentirme cazado dentro de mi propio distrito. Algo se me agitó muy dentro del pecho. Un temblor sordo, imposible de acallar con razonamientos. El siguiente intento antes del amanecer llegó con más fuerza. Viento del noroeste. La visibilidad subía y caía en cortinas breves. Estuve a punto de saltarme el lago e ir directamente a la estación. Pero eso me pareció ceder terreno sin datos, así que conduje hasta allí de todos modos. A mitad del sendero vi por fin cuervos. 8. Un nudo negro sobre el hielo, a unos 45 metros del borde de los cedros. Lo primero que sentí fue alivio. Un alivio absurdo. Luego vi lo que estaban rodeando. Era un ciervo. Una hembra pequeña. Arrastrada mucho más lejos de lo que los carroñeros solían mover nada.
El cuerpo estaba medio cubierto por la nieve acumulada y vuelto de costado contra el viento. No había un gran abanico de sangre. No había una escena de depredación extendida sobre la nieve. Solo daño concentrado en el hombro y en el cuello. Desgarros potentes. Espaciado entre perforaciones más amplio que cualquier marca típica de coyote. Una de las patas traseras estaba doblada en un ángulo que hablaba de impacto, no de una alimentación cuidadosa. Los cuervos retrocedieron cuando me acerqué, y no me disputaron el terreno como solían hacer. En vez de eso, miraban hacia la pared de cedros, moviendo la cabeza en giros cortos y sincronizados. Luego alzaron el vuelo todos a la vez, y se fueron. Me quedé allí más tiempo del debido. Medí la distancia entre las perforaciones con el calibrador que llevaba en el chaleco. Fotografié la dirección del arrastre. Registré coordenadas. Todas mis habilidades me decían, actividad de depredador. Todos mis instintos me decían, proximidad. El núcleo del problema era simple. Y feo. Esto ya no eran huellas raras ni malas sensaciones. Algo grande había comido cerca de mi ruta. Y se sentía lo bastante cómodo como para trabajar sobre hielo abierto, muy cerca de zonas de uso humano. Entonces el viento cambió, y me trajo ese mismo almizcle, más fuerte que nunca. Levanté la vista. En el borde de los cedros había una huella fresca hundida en la nieve acumulada, donde 10 minutos antes solo había una superficie lisa y virgen. No la había visto formarse, y yo había estado mirando en esa dirección casi todo el tiempo. Retrocedí hacia la camioneta sin girar los hombros hacia los árboles. El equipo me golpeaba en las manos, haciendo más ruido del que debería. Cuando cerré la puerta, algo golpeó el panel del lado del pasajero. Un solo impacto pesado. No lo bastante fuerte para abollar el metal, pero sí para hacer vibrar toda la estructura. Barrí con la luz por el espejo lateral. No vi nada. Solo nieve cruzando en diagonal. Salí de allí conduciendo con el pulso martilleándome en el cuello y tomé el camino largo hasta la estación, con todos los espejos ajustados hacia la cuneta. Una vez en la estación, convertí todo en proceso. Subí las fotos a la unidad de incidentes. Registré clima y viento. Imprimí superposiciones de mapa. Y elaboré una tabla de explicaciones posibles con criterios de descarte. Un oso negro fuera de la guarida tan temprano tenía una probabilidad baja, pero no imposible. Así que revisé reportes de alteraciones de madrigueras en 3 municipios colindantes. Nada. Una jauría de perros asilvestrados podía producir huellas caóticas, pero la distancia entre las perforaciones en el hombro de la cierva no encajaba, y tampoco había quejas de residentes que coincidieran con el comportamiento de una manada errante. Un lobo solitario con una lesión podía explicar una marcha irregular. No la altura de aquellos ojos. No el tramo de marcas bípedas. Un humano con botas y guantes podía falsear algunas impresiones. Pero no esa transición de velocidad sobre nieve acumulada, sin puntos visibles de tropiezo ni pérdida de equilibrio. Pasé 2 veces por cada línea de análisis, intentando a la fuerza que todo encajara en una explicación convencional. Fue entonces cuando Leandro apareció detrás de mí, justo mientras ampliaba en pantalla las fotografías de las huellas. Dejó una carpeta sobre el escritorio y se quedó de pie, con las manos hundidas en los bolsillos del chaleco. «Otra vez estás metiéndote demasiado en esto», dijo. «Estoy metido porque hay señales en una zona de hielo de uso activo, y porque la actividad está escalando». Leandro soltó aire por la nariz. «Lo que tienes son rastros de invierno y muy pocas horas de sueño». «Leandro, mira el cambio en la zancada». Giré el monitor hacia él. 20 yardas de compresión bípeda. Después, carrera en 4 apoyos. Misma dirección, mismo intervalo, mismo sustrato. Se inclinó, entrecerró los ojos y observó las imágenes durante unos segundos. Luego volvió a exhalar, esa vez más despacio. Yo veo distorsión de nieve acumulada, y a alguien que necesita reiniciarse. Tómate 2 días personales. Nada de pesca antes del amanecer. Nada de investigaciones paralelas. Es mi zona. Y esto soy yo evitando tener que sancionarte por perseguir mitos en horario del condado. Vete a casa. Duerme. Vuelve el lunes. No fue cruel al decirlo. Eso lo hizo peor. Sonaba como un hombre convencido de que me estaba protegiendo de mí mismo.
Firmé el permiso porque negarme solo habría empeorado las cosas. Salí con la carpeta apretada bajo el brazo, como si estuviera sacando contrabando de la estación. Llamé al agente César Robles de camino a casa. Habíamos trabajado juntos en suficientes recuperaciones invernales como para que conociera mi punto de equilibrio. Respondió por el altavoz, con el sonido de un motor diésel al ralentí de fondo. ¿Sigues vivo por ahí, Salvatierra? Sí. Necesito tu opinión sobre algo. Si esto es otra vez por peces robándote el cebo, puedo emitirle una multa a todo el lago. Hablo en serio, César. Encontré señales de depredación cerca del corte de cedros. Huellas que no encajan limpiamente ni con lobo ni con perro. Y una franja muerta de radio que se repite siempre en el mismo punto. Soltó una risa corta, que se apagó cuando vio que yo no respondía. Vale. ¿Qué me estás pidiendo exactamente? Quiero saber si tu oficina ha recibido avisos por ganado, reportes de animales grandes sueltos, cualquier cosa con descripciones extrañas de la forma de andar. Nada sólido. Un par de personas dijeron haber visto sombras altas cruzando caminos después de medianoche. Hizo una pausa. Eso describe a media comarca en enero. ¿Quieres que mande una patrulla a mirar tu agujero de pesca? Quiero una pasada de patrulla por la County 9 después de las 2 de la mañana durante unas cuantas noches. Darío, eres de los tipos más estables que conozco. Pero esto suena a fiebre de cabaña con papeleo extra. Prometió mantenerse atento. Luego cambió de tema hacia los totales de nieve acumulada. Lo dejé hacerlo. Cuando la llamada terminó, la cabina de la camioneta se quedó demasiado silenciosa. Ni siquiera me permití sentarme dentro de casa antes de cambiar de la observación al montaje controlado. Instalé 2 cámaras de rastreo, una apuntando al antiguo paso de porteo y otra cruzando en ángulo mi ruta principal hacia el hielo. Las fijé a la altura del pecho en árboles marcados. Medí con exactitud la distancia a las zonas objetivo y anoté el rumbo con brújula para poder replicar la colocación si alguien, o algo, las movía. También coloqué marcadores de control, cinta de inspección brillante y 2 tachuelas reflectantes, para verificar si las cámaras disparaban con normalidad a distancias conocidas. Después hice comprobaciones diurnas 2 veces, solo para descartar que el problema fuera mi propio cansancio o una distorsión en mi percepción. La primera recuperación me devolvió 37 fotogramas vacíos de la cámara del porteo, todos con marca horaria registrada durante intervalos despejados, en momentos en los que el viento debería haber provocado movimiento de ramas. Pero la imagen no estaba simplemente en negro. Estaba contaminada. Barras de estática. Lavado gris. Como una interferencia de señal. La misma batería. El mismo modelo. Y esa misma tarde, en el cobertizo de mi casa, la cámara funcionó perfectamente. La segunda cámara sí había captado algo, pero lo que mostró me dejó un malestar sordo en el estómago. 5 fotogramas enseñaban huellas entrando desde el lado de los cedros. Impresiones largas y estrechas en un ritmo de izquierda, derecha, durante unos 20 metros. Luego la secuencia se rompía. Las marcas se volvían más profundas, más anchas, agrupadas de 4 en 4, con un espaciado que indicaba una carrera rápida y baja. No había cuerpo en ninguna imagen. Solo entrada, transición, salida. Parecía el diagrama de una criatura cambiando de opinión sobre la forma en que quería desplazarse. Llevé esas tarjetas a la estación y pedí un análisis de imagen a través del Departamento Regional de Fauna. La solicitud quedó pendiente. Luego rebotó de vuelta, marcada como baja prioridad. La reenvié adjuntando las fotos de la depredación. Fue aprobada, y, misteriosamente, 2 de los archivos habían desaparecido cuando llegó a la carpeta del distrito. Los restauré desde mi copia de seguridad local. Y dejé de fingir que los sistemas digitales eran neutrales en los casos que la gente prefería ignorar. La única conversación que no me hizo sentir que estaba perdiendo la cabeza ocurrió en el taller de mantenimiento, con Elías Quirós, un contratista ojigua ya mayor que llevaba trabajando en nuestros senderos desde antes de que yo tuviera edad legal para conducir. Estaba cambiando una línea hidráulica de una máquina pisanieves cuando vio la foto de la huella en mi portapapeles. Se quedó quieto un segundo. Luego se limpió las manos con un trapo. ¿Has estado por el viejo corte de cedros?, preguntó. Sí. Asintió una sola vez. No parecía sorprendido.
Tu abuelo te advirtió. Lo miré con dureza. ¿Y tú cómo sabes eso? Eusebio hablaba demasiado cuando el café estaba bueno. Dijo que te había dicho que no miraras 2 veces. Esperé. Elías dejó la llave inglesa con cuidado, como si eligiera cada movimiento antes de hacerlo. La gente oye eso y piensa que habla de superstición. Pero es algo práctico. Algunas cosas, en tierras de invierno, ponen a prueba los límites. Si tú te fijas en ellas, ellas se fijan en ti. Alzó la vista hacia mí. ¿Ves algo torcido? Te vas. No te quedas ahí plantado intentando demostrar que eres valiente. ¿Estás diciendo que has visto esto? Estoy diciendo que las reglas viejas sobreviven porque suficientes hombres las ignoraron, y pagaron por ello. Volvió a coger la herramienta. Ya sabes lo que sabes. Solo decides si de verdad necesitas una mirada más para creerte a ti mismo. Aquella noche aparqué en mi propia entrada y me quedé sentado dentro de la camioneta, con el motor apagándose poco a poco, observando cómo la luz del porche proyectaba una cuña amarilla sobre la nieve compactada. El vecindario estaba en silencio. Silencio de quitanieves del condado. Sin tráfico. Sin perros ladrando. Solo el zumbido lejano de la carretera, a más de 1 milla. Cogí la bolsa, bajé del vehículo, y el haz de mi linterna rozó el lateral de la casa. Había 3 surcos verticales marcados en la tablilla, junto a la ventana del cuarto de barro. Cada uno tan largo como mi mano. Casi paralelos. La madera fresca se veía pálida bajo la escarcha. No eran arañazos al azar de ramas. No eran marcas de herramienta. Y desde luego no eran vandalismo casual. El espaciado coincidía con las marcas de garras que yo había medido en el aguanieve del lago. No entré enseguida. Me quedé allí, en aquella luz amarilla, con la respiración quemándome en la garganta, escudriñando la oscuridad más allá del patio, donde empezaba la línea de abetos. Entonces, justo más allá del alcance de la bombilla del porche, oí una única exhalación. Baja, áspera, lo bastante cerca como para que el sonido tuviera textura. Había algo ahí, a sotavento, esperando a ver qué hacía yo. Me quedé inmóvil, con una bota sobre la nieve apisonada y la otra en el borde de hormigón del porche. Las llaves seguían dentro del guante. El aliento se me quedó delante de la cara como humo. La exhalación volvió. No fuerte, pero sí húmeda, pesada. El sonido que hace un animal grande cuando libera calor por una garganta estrecha tratando de permanecer en silencio. Venía del lado de los abetos del patio, justo más allá de la pila de leña, donde la luz del porche se diluía en oscuridad. Todos mis hábitos de búsqueda y rescate se activaron a la vez. Pasé la bolsa a la mano izquierda. Estiré el brazo hacia el interior de la camioneta. Saqué la linterna de alto lumen que llevaba sujeta detrás del asiento, y apoyé el pulgar sobre el interruptor sin apuntarla todavía. Primero escuché. Viento del noroeste. Nieve golpeando el techo metálico. El leve tic del motor enfriándose. Ni pasos. Ni ramas quebrándose. Ni tintineo de collar. Solo aquella respiración. Entonces barrí el patio con el haz, primero bajo, luego a lo largo de los postes de la cerca, después sobre los troncos de los abetos. No había nada. Desplacé el haz de la linterna otra vez hacia la línea de sombra, y entonces los vi. 2 reflejos se encendieron al mismo tiempo. Ambarinos. Verdosos. Duros como vidrio tallado. Estaban nivelados. Perfectamente nivelados. Y demasiado altos. Yo conocía la altura de mi cerca, de la leña apilada, del marco de la ventana del cuarto de barro, porque 2 veranos antes había medido media propiedad cuando sustituí los postes podridos. Aquellos ojos estaban apenas por encima de la parte superior de la cerca. Más de 2 metros, tal vez un poco más. Y no subían ni bajaban, no se balanceaban como lo haría la cabeza de un ciervo al cambiar el peso de una pata a otra. Se quedaron fijos en mí mientras la nieve pasaba entre nosotros en láminas delgadas y diagonales. Me dije que podía ser un búho posado en una rama. Descarté la idea antes siquiera de terminar de pensarla. La separación era incorrecta para un búho. Demasiado amplia. Demasiado frontal. Luego pensé en un reflejo de la bombilla del porche. También lo descarté. Los reflejos cambian con el ángulo del cuerpo. Se desplazan contigo. Aquellos no. Permanecían inmóviles mientras yo modificaba la postura.
Después intenté con una tercera posibilidad. ¿Una persona con material reflectante? ¿Algún imbécil invadiendo la propiedad para asustarme? Entonces uno de los ojos parpadeó. Un segundo más tarde, el otro hizo lo mismo. No a la vez. Uno. Y luego el otro. Sentí que el estómago se me hundía de una forma que no había sentido jamás sobre el hielo, ni siquiera en los peores rescates. Apreté tanto la linterna que me dolieron los nudillos dentro del guante. El haz tembló una sola vez. Lo corregí. Los ojos no abandonaron mi rostro. Di un paso atrás, hacia la puerta de la camioneta. Los reflejos me siguieron. Siempre nivelados. Siempre en silencio. Di otro paso, y el talón se me enganchó con el borde del porche. El hombro chocó contra el marco de la puerta y la linterna golpeó el espejo lateral, lanzando un tajo de luz hacia la cuneta. Y en esa fracción de segundo, los ojos desaparecieron. No se hundieron. No se movieron hacia un lado. Simplemente, dejaron de estar allí. Mantuve la luz fija sobre el mismo pedazo de oscuridad durante 1 minuto. Luego 2. Luego 5. Barrí la zona en arcos cerrados, revisando cada hueco entre troncos, cada abertura en la maleza. Nada se movió. No oí ninguna retirada. No vi ninguna huella nueva desde donde estaba. El patio parecía el mismo de siempre en invierno. Ordinario. Vacío. Mortalmente silencioso. Retrocedí hasta el porche sin dar la espalda a los árboles. Abrí la puerta del cuarto de barro y entré con la linterna aún levantada. Cerré la puerta interior. Apoyé todo mi peso contra ella. Y me quedé escuchando con la oreja pegada a la madera, como un hombre que espera sentirla ceder hacia adentro. No ocurrió. 30 segundos después me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Los surcos en el revestimiento se veían peores bajo la luz interior. Los medí con una cinta, poco más de 10 centímetros entre la marca exterior izquierda y la derecha. Profundidad irregular. Las fibras de la madera desgarradas hacia abajo. Fotografié la pared. Luego fotografié el patio a través del cristal, aunque lo único que obtuve fue el reflejo del resplandor y mi propia silueta. Aseguré todas las ventanas. Revisé el acceso del sótano. Coloqué una silla bajo el pomo del cuarto de barro, aunque sabía perfectamente que aquello servía más para tranquilizarme a mí que para detener nada. Hacia las 10 llamé a Maite, porque el silencio de aquella casa había empezado a oprimirme por todos lados. Respondió al segundo tono. Somnolienta, inquieta en cuanto oyó mi voz. ¿Estás bien?, preguntó. Suenas como si hubieras corrido 1 milla. Vi algo en el patio, le dije. Ojos brillando junto a la línea de abetos. A una altura equivocada. Y luego desapareció. ¿Un ciervo y una luz rara? Quizá. No. No era un ciervo. Hubo una pausa. ¿Estás al menos dentro y con las puertas cerradas? Sí. ¿Quieres que vaya? Miré la ventana oscura. Las carreteras están mal y es tarde. Quédate donde estás. Otra pausa. Más larga esta vez. Darío, sé que hablas en serio cuando llamas a esta hora. Pero llevas días demasiado tenso. Prométeme que dormirás un poco, y que lo mirarás a la luz del día antes de decidir qué era. ¿Puedo hacer eso? Mándame un mensaje cuando despiertes. Y si no lo haces, voy yo misma. Le dije que sí. Colgamos. Me quedé un buen rato en la cocina con el teléfono en la mano, mirando la nota de mi abuelo sobre la mesa. No mires 2 veces. Toda mi vida había traducido esa frase como una pieza más del dramatismo rural de los viejos. Aquella noche sonó a protocolo de campo. Dormí poco. Cada crujido de expansión en la casa me sonaba como peso desplazándose contra el revestimiento exterior. A la 1:15, oí un roce suave fuera del cuarto de barro. Solo una vez. Luego, inmovilidad total. A las 2:10, la luz con sensor sobre la entrada se encendió de golpe y permaneció así durante 30 segundos antes de apagarse. Miré desde la ventana del pasillo. Solo vi nieve a la deriva, y mi propia camioneta. Ningún cuerpo, ningunos ojos, ninguna explicación que lograra calmarme. Con la primera claridad del día, salí afuera con la cámara, la cinta métrica y un termo de café que olvidé beber. El patio conservaba huellas, pero no limpias. El viento había barrido la costra superior y desdibujado los bordes.
Cerca de la pila de leña encontré dos impresiones profundas, colocadas a mayor distancia de la que dejaría la postura de un hombre, alargadas y cargadas hacia la parte delantera de la marca, de una forma que recordaba demasiado a las huellas del lago. A unos 3 metros, el patrón se rompía en perforaciones dispersas y arrastres leves donde algo había impulsado el cuerpo con fuerza hacia los abetos. Junto a la pared del cuarto de barro encontré una marca clara en una zona de nieve poco profunda. 4 impresiones de dedos. Y una almohadilla trasera larga, con las puntas de las garras hundidas por delante. Dejé una tarjeta de escala junto a la huella. Tomé 6 fotografías. Y recogí en una bolsa un pequeño mechón de pelo oscuro y áspero que había quedado atrapado en la cabeza de un clavo bajo el marco de la ventana. El pelo olía a perro mojado y a hierro. Lo registré todo. Después conduje hasta la estación y presenté el avistamiento y los daños como posible contacto con fauna, para obligar a que quedara constancia oficial. Leandro leyó el informe, se frotó la frente y lo firmó sin hacer comentarios. Aún así, me mantuvo con permiso personal hasta el final del fin de semana. Pero puso sus iniciales en la bolsa de pruebas y la guardó en la nevera del casillero, lista para transferencia. Eso me importó más que su opinión. A última hora de la tarde, el cielo se había convertido en esa bóveda gris plana que borra toda sensación de profundidad. Y volvió a nevar. Una nieve fina, seca, persistente. Pasé la tarde instalando luces temporales a lo largo del costado de la casa, 2 focos portátiles a batería y una unidad con sensor de movimiento sobre el cobertizo. Metí cables de extensión por el cuarto de barro y los fijé con cinta al suelo para no tropezar si tenía que moverme rápido. Dejé la escopeta del 12 junto a la puerta del dormitorio, cargada, sin asegurar. Y odié tener que hacer algo así dentro de mi propia casa. A las 8:40, mientras comprobaba desde el interior el ángulo de las cámaras, la luz del porche parpadeó una vez. Después, la luz lateral con sensor se encendió sola. Me acerqué a la ventana del cuarto de barro, manteniendo el rostro apartado del cristal. El haz iluminó el revestimiento arañado, el banco de nieve y los troncos bajos de la primera fila de abetos. Y allí, en el borde mismo de la luz, aparecieron otra vez. 2 reflejos, mismo color, misma separación, la misma altura antinatural. Esta vez estaban más cerca. Podía ver pulsos de vapor debajo de ellos con cada exhalación, pero no distinguía contorno de cabeza, ni orejas, ni hocico. Solo ojos, aliento, y una oscuridad que parecía absorber la luz en vez de devolverla. Saqué el teléfono para grabar. La pantalla se congeló. La aplicación de la cámara quedó colgada sobre un negro absoluto. Solté una maldición, me guardé el móvil y utilicé la linterna de mano, empujando un haz estrecho a través de la rendija lateral de la ventana, donde el reflejo del cristal era menor. Los ojos se estrecharon, no como los de un animal sobresaltado, más bien como si la atención se hubiera enfocado. Uno parpadeó, el otro permaneció abierto. Después ambos se desplazaron hacia la izquierda, juntos, con un movimiento suave, medido, y se deslizaron detrás de un tronco. Me incliné apenas 1 pulgada buscando mejor ángulo. Y me descubrí haciendo exactamente lo que la advertencia decía que no hiciera. No mires 2 veces. Miré. Entonces retrocedí de la ventana, apagué la linterna y me quedé en la oscuridad, con solo la luz de la cocina a mi espalda. 30 segundos después, el sensor se apagó. Y cuando lo hizo, el patio entero se convirtió en una sola superficie negra, continua, sin forma. Sentí un alivio físico al dejar de ver aquellos ojos. Esperé 10 minutos. Los conté uno por uno con el reloj de la estufa. Luego volví a mirar. Nada. Sin reflejos. Sin movimiento. Dejé las luces encendidas hasta el amanecer. 2 noches después, tras un día de viento duro que había levantado crestas de nieve en todos los terrenos abiertos, conduje hacia el lago para recuperar la tarjeta de la cámara del paso de porteo antes de que entrara la siguiente banda de tormenta. Fui al atardecer en vez de antes del alba, diciéndome a mí mismo: mejor visibilidad, menos riesgo, más control. El centro del asunto ya no era la negación. Era la gestión. Ya no creía que aquello fuera una mala lectura de huellas de coyotes. Aún así, me aferraba a la idea de que, si lograba controlar las variables,
podría encerrarlo dentro de una categoría conocida. La carretera que bordeaba la franja de cedros estaba medio tapada por ventisqueros, y los faros de mi camioneta abrían túneles cortos y brillantes entre la nieve que volaba. Aparqué en el ensanche de siempre. Dejé el motor encendido. Y caminé hasta la cámara con el cuello levantado y la capucha bien ajustada. El bosque estaba en silencio. Pero no en el silencio normal. No había carboneros. No había murmullo de ramas agitadas por aves. No había cuervos. Solo el viento rozando las copas. Saqué la tarjeta con dedos entumecidos. Y justo cuando me giraba de vuelta hacia la camioneta, algo cruzó los haces de luz. Se movió entre mis faros y la masa negra de abetos en 3 pasos largos. Después se detuvo de perfil, al otro lado del corte del camino. Durante un segundo solo tuve una forma. Una masa vertical, inclinada hacia adelante, con unos hombros tan anchos que rompían de una vez la línea de 2 troncos. Luego la nieve se abrió lo suficiente, y la escala encajó. Había una señal de sendero para motos de nieve detrás de la figura. Poste metálico, colocado alto por la acumulación invernal. La parte superior estaba a unos 2 metros. La silueta superaba esa señal por más de 1 pie. Dejé de respirar. Olvidé respirar. La postura no era de oso. Los osos se alzan, sí, pero no así. No con ese equilibrio. No con esa quietud cargada de intención. Y no con el cuello tan erguido sobre un pecho así. Las patas traseras estaban flexionadas con ese ángulo digitígrado que yo solo había visto en cánidos. Pero la parte superior del cuerpo sostenía el peso como lo haría un hombre preparándose para un impacto. Los brazos, las extremidades delanteras, lo que fueran, colgaban demasiado abajo y terminaban mucho más abajo de donde caería una mano humana, curvadas hacia adentro en reposo, como si las articulaciones estuvieran hechas tanto para sujetar como para desgarrar. La cabeza giró apenas hacia mí, y vi de nuevo los ojos, más apagados a esa distancia, pero inconfundibles, ambarinos, verdosos, nivelados, midiendo. Tenía un camino despejado hasta la camioneta, unos 20 metros, nieve abierta, con un solo montículo bajo. Mi entrenamiento me gritó: muévete, ahora, no te quedes bloqueado observando. Pero la parte profesional de mi cerebro, la que había pasado años identificando especies a partir de huellas a medio borrar y malas condiciones de luz, seguía intentando encajar aquello en algo conocido. Un lobo enorme en una postura rara. Una cría de alce ennegrecida por sarna. Un hombre con traje guille. Cada explicación se derrumbaba tan rápido como la construía. La silueta descendió unos centímetros. No cayó a 4 patas. Solo adelantó el centro de gravedad, como un atleta cargando el cuerpo antes de un sprint. Entonces salió de ella un sonido bajo. No era un ladrido. No era exactamente un gruñido. Era más bien una vibración comprimida que sentí primero en el esternón y solo después en los oídos. Me moví. Retrocedí en diagonal hacia la camioneta, manteniendo la luz sobre ella y cuidando que mis botas no se engancharan en los bordes duros de la nieve. La figura me siguió, sin avanzar, acompasando mis pasos, uno por uno, desde el borde del bosque. Me estaba marcando la distancia. Me estaba probando. Golpeé la puerta del conductor, la abrí de un tirón y me metí dentro sin bajar la linterna, todavía apuntando por la rendija. La luz interior se encendió y blanqueó el parabrisas. La apagué. Cerré de golpe. Eché el seguro. La silueta seguía allí. De perfil. Inmóvil. Mirando. Metí la marcha atrás y retrocedí con fuerza. Los neumáticos mordieron primero, y luego resbalaron sobre la nieve compactada cuando cambió el ángulo. Los faros barrieron la figura de lleno durante menos de un segundo. Pero ese segundo me bastó para ver textura. Pelaje oscuro, apelmazado, con las puntas blanqueadas por el hielo. Movimiento rápido y controlado de las costillas. Articulaciones de 4 extremidades flexionándose por separado. Y luego giró, con una velocidad que no encajaba con su tamaño. Se dejó caer fuera de los faros y desapareció en la sombra de la madera. No esperé una segunda mirada. Conduje. En el primer tramo recto agarré el micrófono de la radio y llamé a central con la voz más tensa de lo que me habría gustado. Unidad 12 a base.
Solicito registro de peligro por fauna en Cedar Cut Access Road. Silueta grande desconocida, aparentemente bípeda. Recomiendo cierre temporal hasta evaluación con luz diurna. Carla respondió tras una ráfaga de estática. 12. Recibido peligro por fauna y solicitud de cierre. ¿Está informando de oso? Negativo. Gran depredador desconocido. No envíen una unidad sola esta noche. Hubo un compás de silencio. Entendido. Avisaré al condado y dejaré la alerta registrada. Seguí conduciendo hasta que las luces del pueblo aparecieron a través de la nevada y mis manos dejaron de temblar lo suficiente como para mantener la camioneta centrada sin corregir de más. En casa me quedé sentado en la entrada, con el motor al ralentí, repitiendo la escena fotograma a fotograma en mi cabeza, buscando el truco. El error de ángulo. La mentira visual. Algo que pudiera llevarle a Leandro el lunes y después reírme de todo aquello. Examiné cada posibilidad hasta que no quedó ninguna capaz de sostener a la vez la distancia, la escala y el movimiento. Entré en la casa y escribí exactamente lo que había visto. Sin adornos, sin términos de folclore, solo hechos medidos, y una conclusión que ya no podía esquivar. Había algo moviéndose entre el lago y la masa forestal que no encajaba con ninguna especie de mi formación. Y había empezado a tratar mis rutinas como si fueran el comportamiento predecible de una presa. Leí esa línea 2 veces. Luego taché la segunda copia, porque incluso solo, en mi cocina, me pareció peligroso quedarme mirándola demasiado tiempo. La punta del lápiz se partió cuando crucé aquella segunda frase, y el chasquido sonó tan agudo en la cocina que me estremecí como un novato. Dejé el cuaderno. Escuché. Y entonces oí 3 golpecitos suaves en el lado de la casa que daba al cuarto de barro. Espaciados. Casi corteses. No era una rama raspando. No era nieve deslizándose. Tac, tac, tac. Apagué la luz de la cocina para eliminar el reflejo de la ventana. Y me quedé de pie en la oscuridad, con una mano sobre la encimera, esperando otro sonido. No llegó nada. Pero el silencio que vino después tenía una forma. Como si estuviera ocupado. Me acerqué a la puerta del cuarto de barro y miré por el panel estrecho de vidrio que había a un lado. La bombilla del porche proyectaba un cono amarillo y débil sobre mis botas, la pala apoyada junto a la pared y el borde del parachoques de la camioneta. Más allá de eso, el patio se deshacía en negro granulado y ráfagas de blanco arrastrado por la tormenta. Durante 10 segundos no vi nada salvo nieve moviéndose. Entonces, cerca de la pila de leña, una franja más oscura empezó a separarse de las sombras de los abetos. Al principio estaba baja. Después se alzó en un solo movimiento controlado que no se parecía a ponerse de pie, sino a desplegarse. No sé cuánto tiempo me quedé inmóvil, pero el hombro empezó a arderme de la tensión. Levanté la linterna de alto lumen con ambas manos y la encendí a través del cristal. El haz alcanzó una parte de la figura a unos 40 metros, mitad entre la nevada y mitad oculta tras un tronco. Lo primero que vi fue la parte delantera del hocico. Largo, estrecho, húmedo en la nariz. El aliento salía en vapor espeso entre dientes apenas visibles, no del todo enseñados en un gruñido, sino expuestos porque la línea del labio estaba tirante y alta. El pelaje del rostro era oscuro y apelmazado por el hielo, más largo alrededor de la mandíbula, como matorral empapado. Uno de los ojos devolvió un brillo verdoso y ámbar, y luego se apagó al cambiar ligeramente de ángulo. Bajo aquella cabeza, el pecho era ancho y pesado. No tenía la forma de tonel de un lobo. Era más plano por delante, con líneas de músculo moviéndose bajo el pelo como si cada hombro pudiera desplazarse por un carril distinto. Dio un paso lateral y el haz bajó hacia la extremidad delantera. Y fue ahí donde mi capacidad de reconocer patrones se quebró por fin. La parte inferior de ese miembro era demasiado larga para ser una pata delantera, y tenía demasiadas articulaciones para ser un brazo humano. Al final había una estructura parecida a una mano. 4 dedos gruesos y otro más corto, orientado hacia adentro, todos rematados por garras oscuras y curvadas que mordían la costra de nieve y se liberaban de forma independiente al cambiar el peso. Vi las garras flexionarse. Vi uno de los dedos tantear la superficie antes de apoyar presión, como si estuviera comprobando si había un punto débil. Detrás, la pata trasera mantenía ese ángulo digitígrado imposible de confundir.
El talón elevado, el corvejón lanzado hacia adelante, construido para impulso y resorte. Nada en nuestros bosques llevaba los dos sistemas de mecánica en un solo cuerpo. Se me escapó un sonido áspero antes de poder contenerlo. No fue un grito, más bien una bocanada dura, arrancada del pecho. La cabeza de la cosa se volvió de golpe hacia la ventana. Durante un segundo entero, la línea completa de hocico, ojo y hombro me encaró de frente, y sentí el miedo como un hecho físico. Agujas heladas bajándome por los brazos, el estómago desplomándose, la mandíbula entumecida. Había visto osos negros a 3 metros, lobos aún más cerca, atrapados en lazos, alces macho en celo bloqueando senderos estrechos. Pero esto era distinto en la parte más antigua del cerebro, la parte que no discute. Depredador cerca, muévete ahora. Apagué la linterna y me aparté del cristal hacia la izquierda, obligándome a no volver a asomarme de inmediato. La regla de mi abuelo volvió a golpearme, despojada ya de todo misterio. No te fijes en ello. No sostengas la mirada. Rompe el contacto. Me repetí eso 2 veces mientras me agachaba junto a la pared y escuchaba. La nieve siseaba al pasar junto al revestimiento. La luz del porche zumbaba. Entonces llegaron 3 pisadas pesadas sobre la costra. No corriendo. Deliberadas. Se detuvieron justo debajo de la ventana del cuarto de barro. Lo bastante cerca como para que pudiera oír la respiración a través de lo que fuera que usara como garganta. Una inhalación húmeda. Una exhalación baja. Otra inhalación, más profunda. Como si estuviera probando el olor que salía por la rendija bajo la puerta. Retrocedí por el pasillo hasta el dormitorio, cogí la escopeta del 12, comprobé el seguro con el pulgar, y volví a la esquina de la cocina, desde donde podía ver la entrada del cuarto de barro sin ponerme delante de ningún cristal. Saqué el teléfono con dedos temblorosos y llamé a Central en lugar de intentar hacerme el orgulloso. Carla contestó al primer tono. Central del Condado. Soy Darío Salvatierra. Estoy fuera de servicio. Posible gran depredador en mi domicilio. County Road 12, Westport, parcela de la línea de cedros. Su tono cambió al instante. ¿Está dentro y asegurado? Sí. Puertas cerradas. Solo tengo contacto visual desde el interior. ¿Está herido? No. ¿Tiene una amenaza inmediata en el punto de entrada? No lo sé. Está en el lado del cuarto de barro. Se mueve en silencio. Quédese dentro. Estoy notificando a la oficina del sheriff para una pasada de verificación y dejando constancia de peligro por fauna. No salga para confirmar visualmente. ¿Lo entiende? Lo entiendo. Mantenga esta línea abierta si puede. Me quedé con ella al teléfono durante 4 minutos mientras enviaba una unidad. Durante ese tiempo, las pisadas se desplazaron a lo largo de la pared hasta la esquina trasera, se detuvieron junto al acceso del sótano, y luego derivaron hacia el cobertizo. Oí un único sonido metálico. Después, un arrastre. Luego, silencio. Cuando el agente César llegó por fin, con las luces rojas y azules apagadas por la nieve, el patio volvía a estar vacío. Revisó el perímetro conmigo observando desde la ventana y encontró huellas, pero solo donde el viento no las había borrado por completo. Al amanecer se acercó a la puerta y me habló a través de la cadena de seguridad, porque yo no iba a abrir del todo mientras aún siguiera oscuro. Mantuvo la voz baja. Tengo impresiones junto a tu cobertizo y la cerca norte, más grandes que las de un lobo. Los bordes están muy deshechos por el viento, pero son reales. Voy a registrarlo como molestia animal hasta que fauna pueda inspeccionarlo. ¿Viste la dirección de salida? Hacia tu bosque trasero. Luego nada limpio. El viento se comió casi todo. Miró las marcas en el revestimiento de la casa, y luego me miró a mí. Esta noche te vas a quedar en otro sitio. Primero tengo que asegurar esto. Y lo haré hoy. No después del anochecer. Cuando se fue, salí a plena luz del día con la cámara, la cinta métrica y la escopeta colgada al hombro, y documenté todo antes de que cambiara el ángulo del sol. Cerca de la puerta del cobertizo encontré una depresión en la nieve donde algo se había afirmado y girado con fuerza. El pestillo estaba doblado hacia afuera. El cubo donde guardaba restos de cebo había sido arrastrado un par de metros y volcado, con el contenido esparcido y medio congelado en la nieve. La barrena,
que yo tenía apoyada contra la pared interior, estaba tirada de lado, con el protector de la hoja arrancado y lanzado debajo del banco de trabajo. No había sido robada. Había sido manipulada. Ese detalle me dejó peor cuerpo que el daño mismo. Un animal hambriento encuentra comida y se marcha. Esto había movido herramientas, cambiado objetos de sitio, probado cierres. Se había tomado el tiempo de interactuar con mi espacio. A la tarde siguiente, después de 3 horas de sueño y demasiado café, conduje hasta el corte de cedros a plena luz para retirar ambas cámaras y dejar de fingir que la vigilancia pasiva bastaba. El cielo estaba brillante, duro, azul, sin casi viento, visibilidad limpia durante un buen trecho. Debería haber parecido seguro. No lo parecía. Cada vez que me alejaba de la camioneta me sentía expuesto desde los omóplatos hasta las pantorrillas. Como cuando estás sobre hielo abierto y sabes que cerca hay grietas de presión, aunque todavía no puedas verlas. La primera cámara había desaparecido. La correa colgaba a medio cortar, con las fibras deshilachadas y tiesas por el frío. La carcasa yacía a unos 6 metros, medio hundida en la nieve, abierta de un golpe, con la lente reventada hacia dentro. El compartimento de la batería estaba vacío. No había marcas de dientes. No había un patrón caótico de pisotones. Faltaba la tarjeta SD. Y la pestaña de cierre de la carcasa estaba doblada hacia arriba, como si alguien, o algo, hubiera hecho palanca con puntas estrechas y duras. ¿Garra o herramienta? No podía decirlo. Metí cada fragmento en bolsas de prueba y señalé el lugar. La segunda cámara seguía en su árbol, pero apuntando unos 10 grados más arriba de donde yo la había dejado. Lo sabía porque había registrado en el cuaderno tanto la brújula como la inclinación. Alguien, o algo, la había tocado. En la tarjeta encontré 3 horas de imágenes normales, viento, nieve, sendero vacío, mi cinta de inspección. Luego, a las 2:17, una floración de estática se tragaba media imagen durante 6 disparos consecutivos. A las 2:18, volvió un fotograma limpio. Y en él, cerca del borde inferior, se veían 4 dedos oscuros curvándose alrededor del tronco desde el lado opuesto, como si una mano estuviera aferrando la corteza justo fuera del encuadre completo. Las garras eran largas, pulidas en la punta, y la corteza bajo ellas mostraba surcos frescos, pálidos, recién abiertos. Me quedé mirando ese fotograma hasta que me lloraron los ojos. Luego copié la tarjeta en 2 unidades dentro de la camioneta, y en una más en el teléfono, antes de moverme un solo centímetro. Hasta entonces había confiado en una sola cadena de custodia, porque así funcionan los incidentes normales. Pero lo normal ya había terminado. De camino a casa hice un desvío hacia la estación, firmé el registro del casillero de pruebas y mandé imprimir varias capturas. Leandro me interceptó en el pasillo, frente a archivos. Me vio la cara, y cerró la puerta de la oficina detrás de nosotros sin hacer preguntas. Dejé las fotos sobre su escritorio. Dime con qué especie quieres que etiquete esto. Las fue mirando una por una, con la mandíbula tensa. Luego se echó hacia atrás en la silla y se pasó ambas manos por la boca. No puedes seguir exponiéndote solo ahí fuera, dijo en voz baja. ¿Esa es tu respuesta? Esa es mi respuesta inmediata, porque prefiero tenerte vivo. Golpeó con un dedo la imagen donde se veían los dedos aferrados a la corteza. Voy a escalar esto a fauna del distrito y al mando del sheriff. Alzó la vista. Extraoficialmente, por ahora. Desde hoy pasas a permiso administrativo, no personal. Conservas la placa y el acceso al vehículo solo para coordinación. Lo miré fijo. ¿Estás diciendo que me crees? Estoy diciendo que esto está fuera de las operaciones rutinarias, y que no pienso permitir otra mala decisión solo porque nos quedemos discutiendo semántica. Sostuvo mi mirada un instante más. Esta noche vete a algún sitio donde haya vecinos. Aún así, fui a casa. No podía dejarla sin asegurar, con las fotos de Maite y las cosas de mi abuelo todavía dentro. Preparé una bolsa a toda prisa, documentos, discos duros, la funda de la escopeta, ropa de invierno, y la caja metálica donde guardaba los papeles familiares. Cuando la abrí para revisar el contenido, me di cuenta de que faltaba la nota doblada con la advertencia de mi abuelo. Volqué toda la caja sobre la mesa. Certificados de nacimiento,
recibos de impuestos del terreno, mi carta de reconocimiento como guardabosques, fotografías antiguas en blanco y negro. Todo estaba allí, menos la nota. Revisé el cuaderno donde pensé que quizá la había guardado. No estaba. Revolví cajones de la cocina, la repisa del cuarto de barro, la mesita de noche, la guantera de la camioneta. Nada. Y allí, de pie en medio de mi propia sala, entendí una capa nueva de la amenaza. No solo se había acercado, había entrado en el mapa de mi comportamiento. Llevaba el tiempo suficiente dentro de mi alcance como para observar mi rutina, mis lugares de almacenamiento, mis hábitos. Tal vez había extraviado el papel por estrés. Tal vez la explicación más simple seguía siendo cierta. Pero el momento en que desapareció, y todo lo demás que había sido alterado, me apretaron una conclusión alrededor de la garganta. Yo no estaba lidiando con un simple solapamiento aleatorio de hábitat. Me había convertido en un punto de atención. Maite llegó justo antes del anochecer, porque yo le había enviado solo 2 palabras. Ven ahora. Me conocía lo bastante bien como para no pedir contexto primero. Entró, vio de un vistazo las bolsas preparadas y los documentos desparramados, y cerró la puerta detrás de sí con movimientos lentos, medidos. ¿Qué ha pasado? La cámara fue destruida. Se llevaron una de las tarjetas. ¿Y esto? Le tendí la impresión de la imagen del tronco. La estudió durante un largo segundo. Eso podría ser cualquier cosa en un fotograma malo. Mira la escala contra la corteza. Luego mira la separación. Le pasé una segunda foto, con mi cinta métrica visible. Lo medí. No es nada que los dos conozcamos. La expresión de Maite cambió. No fue fe instantánea. Fue esa mirada que usaba cuando aceptaba que discutir teorías podía esperar hasta después de actuar. De acuerdo. Entonces actuamos. Tú no te quedas aquí esta noche. Cargamos lo importante y nos vamos ahora. Asentí. Tampoco encuentro la nota de mi abuelo. ¿La que me enseñaste el otoño pasado? Sí. ¿Estás seguro de que estaba en esa caja? Sí. No volvió a cuestionarlo. Entonces tratamos esta casa como un espacio contaminado. Solo cogemos lo esencial. Volvemos de día y con apoyo. Nos movimos de habitación en habitación siguiendo un sistema. Uno empacaba, el otro vigilaba las ventanas. Después intercambiábamos. Afuera, el viento empezó a levantarse y a sacudir los aleros. En la puerta trasera me detuve. Algo, junto al poste del porche, estaba mal. Una tira naranja de cinta de inspección había sido atada al pasamanos, a la altura de los ojos, con un doble nudo pulcro. La misma cinta que yo usaba en el lago. Mismo ancho. Mismo corte. Yo no la había atado allí. La toqué con 2 dedos. El nudo estaba bien ceñido. Húmedo. Congelado. Reciente. Sentí el pecho vacío. Maite vio que mi mano se detenía y siguió mi mirada. ¿Eso estaba antes ahí? No. Exhaló una sola vez, controlándose. Entonces nos vamos ahora mismo. Cargamos su SUV y mi camioneta en menos de 15 minutos y salimos en convoy hacia Bessemer, con las luces largas encendidas. A mitad de la County 12, justo antes de la curva junto a la vieja gravera, el retrovisor me mostró movimiento en la línea de árboles, acompasándonos. Demasiado alto para ser un ciervo. Demasiado fluido entre la maleza para ser un oso. No frené. Ni siquiera lo señalé. Maite ya iba 10 por encima del límite y apretaba el volante con tanta fuerza que los hombros se le marcaban rígidos bajo el abrigo. Ella también había visto algo. En su complejo de apartamentos había luz. Estacionamiento despejado. Gente entrando y saliendo. Aún así, una vez dentro, las manos empezaron a temblarme de una manera imposible de ocultar. Me senté en su sofá sin quitarme el abrigo e intenté acompasar la respiración mientras ella preparaba un té que ninguno de los dos llegó a beber. Cuando sonó el teléfono, era Carla, desde Central, para dar seguimiento a la llamada del residente. La unidad del sheriff hizo una segunda pasada, dijo. Sin contacto. Un agente de fauna puede reunirse contigo mañana para revisar la escena. Mañana, solo con luz de día, respondí. Entendido. Hizo una pequeña pausa. Y, Darío, extraoficialmente, recibimos otra llamada a las 9:40 desde la County 9.
Un conductor informó de brillo ocular por encima de la altura del capó, cerca de Cedar Cut. No se detuvo. Cerré los ojos. Regístrame como disponible para entrevista solo desde el pueblo. Copiado. Cuando colgué, me quedé sentado con los codos sobre las rodillas, mirando el suelo hasta que la habitación dejó de inclinarse. Intenté convencerme de que aquello aún podía contenerse si seguía siendo metódico. Si documentaba. Si dejaba el ego fuera y respetaba las reglas de distancia. Pero el procedimiento no había impedido que aprendiera mi ruta. No había impedido que tocara mi equipo. No había impedido que marcara mi Porsche con mi propia cinta. Fue ahí cuando la historia cambió dentro de mi cabeza. Dejó de ser un peligro desconocido. Se convirtió en un patrón activo de depredación. Yo ya no lo estaba rastreando. Era eso lo que me estaba rastreando a mí. Y una vez que ese pensamiento encajó, cada decisión pasó a ser un intercambio entre parecer estable y seguir con vida. Maite estaba sentada frente a mí, con las manos alrededor de una taza ya fría, observándome la cara como si estuviera buscando signos de conmoción. Llamé primero a Leandro. No respondió. Volví a llamarlo y saltó el buzón de voz. Le dejé un mensaje breve sobre la cámara destruida, la tarjeta desaparecida y el movimiento que había seguido a nuestros vehículos por la County 12. Después llamé a despacho de fauna del distrito. La mujer de guardia me dijo que el equipo de campo más cercano estaba ocupado con una depredación de ganado 2 condados más allá, y que el tiempo podría impedir desplazamientos por la mañana. Se ofreció a abrir un expediente y me dijo que no regresara solo al lugar. Luego llamé a César. Contestó al cuarto tono, con la voz áspera, cansada. Carla me contó parte. ¿Sigues en casa de Maite? Sí. Necesito que alguien vaya conmigo al amanecer. A Cedar Cut. Creo que la tarjeta que falta de la cámara destrozada todavía puede estar allí, bajo la nieve acumulada. Hubo un silencio corto antes de que respondiera. Me estás pidiendo escolta para entrar en una banda activa de tormenta, con poca visibilidad y sin identificación confirmada de la especie. Su tono se endureció, pero no conmigo. No te digo que no porque no confíe en ti. Te digo que no porque tengo 2 agentes cubriendo Rex y una llamada doméstica que sea complicado. Si esa tarjeta queda enterrada, pierdo la cadena más clara. Lo entiendo. Y esta vez sonó como si de verdad lo entendiera. Envíame la solicitud por texto para adjuntarla. Si logro liberar a alguien, te llamo. Hasta entonces, no vayas. Le mandé el mensaje. Me respondió solo con recibido. 11:08. Y nada más. Maite se inclinó hacia adelante cuando dejé el teléfono sobre la mesa. ¿No vas a ir de todos modos? La miré. Necesito esa tarjeta. Ella sostuvo mi mirada sin alzar la voz. Lo que necesitas es seguir respirando. Puedo hacer ambas cosas, si me muevo con cabeza. La mandíbula de Maite se tensó. Darío, escúchate. Suenas como si estuvieras preparando un simulacro de rescate, no hablando de algo que ya tocó tu casa. Precisamente por eso necesito un proceso, le dije. Si dejo de actuar con método, entra el miedo, y empiezo a tomar decisiones estúpidas. Me sostuvo la mirada durante un largo instante. Luego asintió una sola vez, de esa manera en que asiente la gente cuando sabe que no va a ganar la discusión, pero aún así intenta mantenerte dentro de los límites. Entonces voy contigo. No. No voy a dividir mi atención. Entonces me dices la hora de salida, la ruta y los intervalos de reporte. Y si te saltas uno, llamo a todo el mundo. Asentí. Eso es justo. A la 1 de la madrugada, el aparcamiento del edificio ya había pasado de ser asfalto negro y mojado a una superficie blanca, peinada por el viento. Las luces de las máquinas quitanieves, allá en la carretera principal, parecían barcos atravesando niebla. Me senté en la pequeña mesa de su cocina y tracé un plan en una hoja de cuaderno. Entrar y salir del lugar en menos de 20 minutos. Recuperar la tarjeta, si aparecía. Nada de aproximarse a la orilla si la visibilidad caía por debajo de los 30 metros. Abortar de inmediato ante la primera señal de proximidad. Preparé bengalas, guantes de repuesto, vendaje de trauma, radio portátil, y la escopeta del 12, con balas sólidas en el portacartuchos lateral. Maite anotó mis horas de reporte en la parte trasera de un recibo del supermercado y lo pegó en la nevera,
como si estuviéramos programando el mantenimiento de una caldera, y no intentando mantenernos un paso por delante de algo que entendía las emboscadas. César nunca devolvió la llamada. Leandro por fin escribió a las 3:54. Mantente al margen hasta que se reúna el equipo diurno. Me quedé mirando el mensaje. Luego bloqueé el teléfono, y me puse de pie de todos modos. Conducir hasta Cedar Cut fue como avanzar dentro de una bola de cristal sacudida por una mano enorme. La nieve cruzaba el camino en láminas diagonales interminables. Los faros solo me daban un túnel corto y el resto era cálculo a ciegas. Al llegar al apartadero, dejé el motor encendido mientras examinaba la línea de árboles. No había nada evidente. Ningún brillo de ojos. Ningún movimiento, aparte del viento. Debí haber tomado aquello como un regalo, y haberme marchado. En vez de eso, apagué la camioneta para reducir el ruido, bajé y seguí mi línea marcada hacia el lugar donde había quedado la carcasa rota de la cámara. El frío golpeó rápido. Seco. Fino. Como agujas. Y la nieve se tragaba todos los sonidos. Encontré la carcasa medio enterrada junto al borde de un ventisquero y me arrodillé, manteniendo la luz baja. 2 minutos de escarbar con los dedos enguantados sacaron a la vista la tapa de la batería, una hebilla doblada de la correa, y por fin la tarjeta. Estaba encajada bajo la costra helada, al lado de una raíz de cedro. Plástico negro. Una esquina agrietada. Pero intacta. El alivio me golpeó con tanta fuerza que solté una risa corta detrás de la bufanda. Seca. Sin humor. Recuerdo haber pensado que lo había conseguido. Que bastaba con volver a la camioneta, copiar el archivo 3 veces y obligar a alguien, allá arriba, a mirar aquello sin sonreír con condescendencia. La camioneta dio una sola vuelta de arranque, y murió. Lo intenté otra vez. El motor de arranque giró, tosió, se detuvo. En el tercer intento hubo una media ignición ahogada. Y luego llegó un silencio que se sintió mucho más grande que una simple avería mecánica. Me quedé quieto, con las manos en el volante, escuchando. Viento. El tic del motor enfriándose. Entonces un gruñido grave, pulsante, se deslizó sobre el capó desde algún punto a mi derecha. Tan cerca, que lo sentí vibrar en la columna de dirección. Agarré el micrófono de la radio. La estática me respondió como una pared sólida. Cambié de canal. Lo mismo. El teléfono tenía una barra de señal. Luego ninguna. La franja muerta se había ensanchado con la tormenta. O me había seguido. A esas alturas, ya me daba igual cuál de las dos fuera la verdad. Bajé con la escopeta en la mano izquierda y una bengala en la derecha. Rodeé el frontal de la camioneta y encendí manualmente las luces largas. Una cegadora marea blanca explotó sobre el campo de nieve, abriendo un cono ancho hacia la línea de cedros. Al principio solo vi ventisquero y troncos. Luego eso entró en el borde de la luz. Y siguió avanzando hasta que ya no quedó sitio para la negación. De pie del todo mediría cerca de 2,40 m. Aunque cargaba el cuerpo en una inclinación hacia adelante que hacía que los hombros parecieran aún más anchos, gruesos, ondulando bajo un pelaje oscuro y áspero, con las puntas escarchadas de blanco. La cabeza era inequívocamente lobuna en su estructura. Hocico alargado. Nariz negra, húmeda por el deshielo. Los labios tensos lo bastante como para mostrar colmillos largos y pálidos. Pero el cuello se alzaba con una verticalidad imposible para cualquier cánido, sosteniendo el cráneo alto y estable mientras el resto del cuerpo se movía debajo. Los ojos reflejaban ese tono verdoso y ámbar de siempre, pero lo que había en ellos no era el sobresalto de un animal cegado por la luz. Era evaluación. Medición. La mirada de un cazador escogiendo ángulos. El pecho era ancho y profundo. La respiración rápida, sí, pero controlada. No jadeaba por miedo ni por esfuerzo. Las extremidades delanteras colgaban largas y poderosas, con una articulación que no coincidía con nada de lo que aparecía en los manuales de identificación de especies. En los extremos, aquellas patas parecidas a manos se flexionaban sobre la costra helada. 4 dedos gruesos, y otro más corto, orientado hacia adentro, casi como un pulgar. Cada uno rematado por garras curvas y oscuras que mordían la nieve, se soltaban, y volvían a aferrarse al reajustar la postura. Las patas traseras eran digitígradas. Compactas. Tensas.
con los corvejones altos, construidas como resortes. La cola permanecía baja, casi inmóvil. No había en su cuerpo ni un solo movimiento desperdiciado. Ningún gesto de exhibición. Ningún farol. Giró hacia la izquierda, probando el viento, y luego cortó hacia la derecha para mantenerse fuera de mi línea más fácil hacia la puerta del conductor. Me obligué a dejar de mirarlo. Me repetí que no estaba allí para ganar, solo para sobrevivir lo suficiente como para salir de allí. Activé la primera bengala y la lancé con fuerza unos 10 metros por delante, a mi derecha. La bengala estalló en una flor roja y blanca, escupiendo chispas y humo. La cabeza de la criatura giró hacia ella. Menos de un segundo. Pero fue suficiente. Me moví en diagonal hacia la izquierda, en dirección a una franja de viejas costuras de presión donde el hielo se había levantado y vuelto a congelarse en líneas dentadas. Aquellas grietas eran mi única ventaja de terreno. Yo sabía exactamente dónde un cuerpo pesado tendría que elegir mejor el apoyo, y perder velocidad. La criatura me siguió con una precisión aterradora. Todavía no cargaba. Solo me acompasaba, reduciendo la distancia un paso cada vez. Lancé la segunda bengala más atrás, hacia el paso de porteo, para dividir su atención y crear luz cruzada. Por un instante tuve los faros de la camioneta detrás y el resplandor de las bengalas entrando desde dos ángulos distintos. Y bajo aquella iluminación brutal, cada detalle se volvió más nítido. El hielo pegado al pelaje, las cicatrices en el hombro, el vapor saliendo de la boca, las garras abriéndose antes de cada apoyo. Parecía algo completamente físico, cansado, inteligente y decidido. Cuando por fin vino hacia mí, pasó de la inmovilidad a la aceleración total tan deprisa que mi cerebro quedó medio latido detrás de mis ojos. Clavé los pies al borde de una costura del hielo. Me llevé la escopeta del 12 al hombro. Y aguanté hasta que cruzó la marca de los 6 metros. Porque si fallaba a esa distancia, no tendría una segunda oportunidad limpia. El mundo se redujo al punto de mira, a la masa del hombro, a la línea de movimiento. Disparé una sola bala sólida. El retroceso me golpeó el pulgar ya maltrecho y me lanzó un latigazo de dolor por la muñeca. El impacto le dio en la parte alta del hombro izquierdo con un golpe sordo que sentí más a través de la culata que en el aire, por encima del viento. La criatura se torció en plena zancada. El impulso se le quebró hacia un lado, y de ella salió un rugido desgarrado, crudo, metálico, no canino, no de oso, sino algo más profundo, estratificado, como si varias voces se hubieran comprimido en una sola garganta. Se estrelló contra la costura del hielo en vez de superarla, con las garras resbalando, y después se lanzó lateralmente hacia la oscuridad del bosque en 3 saltos enormes. No la perseguí. No admiré el disparo. Me moví. A unos 60 metros cuesta abajo había una vieja caseta de abrigo junto al ensanche despejado del camino. Era una caja torcida de madera contrachapada, con una estufa oxidada y una puerta que nunca cerraba bien. Corrí hacia ella con los pulmones ardiendo, esperando a cada segundo sentir el impacto entre los omóplatos. No llegó nada por detrás. Lo que sí oí fue movimiento en paralelo a mi trayectoria, entre los árboles, manteniendo el ritmo sin acercarse. Comportamiento de herida. Presión sin compromiso. Golpeé la puerta de la caseta, la cerré de un portazo, bajé la tranca y empujé un banco contra ella. Me temblaban tanto las manos que fallé 2 veces antes de conseguir apretar el botón de transmisión de la radio. Central, aquí Darío Salvatierra. Tráfico de emergencia. Estática. Luego la voz de Carla, delgada, entrecortada. Darío, señal débil. Repite. Contacto activo con depredador en Cedar Cut. He disparado una bala sólida en defensa propia. Estoy refugiado en la caseta de abrigo. Vehículo inutilizado. Posible línea inundada. Necesito respuesta coordinada y cierre de carretera ahora. Recibido. Contacto con depredador y disparo efectuado, repitió ella, con la voz tensándose al dejarlo grabado. Condado y fauna notificados. La unidad más cercana está a más de 25 minutos, con retraso por clima. ¿Puede mantenerse refugiado una ventana corta? Miré la puerta torcida. La estructura es mala. Ahorre batería. Informe cada 5 minutos si puede. Solté el micrófono y escuché. Algo rozó la pared exterior una sola vez.
Un raspado largo, desde la esquina trasera hasta la bisagra de la puerta. Después, silencio. La nieve golpeaba el techo con un repiqueteo seco y constante. Me obligué a respirar despacio. Conté hasta 32 veces. Luego abrí la puerta apenas una rendija y barrí el exterior con la linterna, apuntando bajo. No había ojos. No había figura. Solo nieve arremolinada, y el humo de las bengalas disipándose a lo lejos. La camioneta tenía que arrancar. Si no, me quedaría atrapado dentro de una caja que no resistiría si decidía poner a prueba la entrada. Salí de cobertura. Corrí agachado y me deslicé tras el capó. Una sola mirada a la admisión bastó para ver el problema. Nieve húmeda compactada alrededor de la carcasa y de la línea de combustible. Hielo formado por los repetidos intentos fallidos de arranque. Me quité un guante. Saqué el aguanieve con la mano. Aflojé la línea. La purgué. La volví a apretar. Después di contacto sin arrancar para cebarla. Cuando me subí de nuevo, los dedos ya se me habían quedado entumecidos. El primer intento tosió. El segundo arrancó a trompicones, y se sostuvo. Metí la marcha y empecé a rodar. En cuanto alcancé el camino despejado aceleré con fuerza, mirando los espejos cada 3 segundos. 2 veces la vi acompañándome dentro de la línea de árboles. Una masa oscura deslizándose entre los troncos a la misma velocidad que yo, con los ojos encendiéndose y apagándose al rozar el derrame de los faros. Nunca volvió a salir a la carretera abierta. Se mantuvo en cobertura, siguiéndome, hasta que aparecieron las primeras luces de sodio del condado cerca del pueblo. Allí, en ese borde, se detuvo. La última imagen que tuve fue su silueta entre 2 abetos. Hombros altos, la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera marcando el límite. Luego la nieve se la tragó. Y yo seguí conduciendo hasta que el aparcamiento de la estación de guardabosques se abrió delante de mí, bañado en una luz blanca y dura, y pude creer por fin que había salido con vida. Entré demasiado rápido en el estacionamiento, derrapé media camioneta más allá de mi plaza habitual y me quedé sentado con las 2 manos soldadas al volante mientras el motor seguía temblando al ralentí. Las luces de sodio sobre nuestras cabezas teñían los montículos de nieve del color de un hueso viejo. Cuando intenté aflojar los dedos, el pulgar derecho se dobló en un ángulo incorrecto y un latigazo de dolor me subió por el antebrazo con tanta violencia que siseé entre los dientes. La puerta principal se abrió antes de que pudiera alcanzar la manija. Carla salió con una parca de la estación encima de un pantalón de pijama, la radio todavía sujeta al hombro. Detrás de ella venía Nicolás Paredes, el paramédico nocturno del EMS del condado, cargando un maletín rígido. «Apaga el motor, Darío», dijo Carla. «Deja las llaves en el tablero. Quédate conmigo. Puedo caminar. Apenas puedes parpadear. Quédate quieto». Nicolás abrió mi puerta y una ráfaga de aire sacó de la cabina el olor a gasolina, residuo de bengala, lana mojada, y ese almizcle que seguía atrapado en las fibras de mi chaqueta. Miró mis manos, temblando contra las rodillas, y empezó a lanzarme preguntas con una voz plana, firme, lo bastante estable como para darme algo a lo que agarrarme. ¿Te golpeaste la cabeza? No. ¿Perdiste el conocimiento? No. ¿Dónde te duele? Pulgar. Cara. Frío. Temblores. Bien. Sigue respondiendo. Me inmovilizó el pulgar allí mismo, dentro de la cabina. Luego me metió en la estación, me arrancó los guantes endurecidos por el hielo de las manos y me sentó junto a una fuente de calor radiante mientras Carla recogía mi escopeta, la etiquetaba y la guardaba en la jaula de pruebas hasta que se pudiera revisar el disparo. Tenía 3 cortes superficiales en la mejilla, hechos por hielo impulsado por el viento. Y los músculos de la mandíbula me brincaban como cable eléctrico. Nicolás me dio líquidos calientes, me revisó las pupilas, me tomó la presión 2 veces, y al final dijo en voz alta lo que yo me había negado a pensar. «Tienes hipotermia y una respuesta aguda de estrés». Me trasladaron a la clínica de Ironwood, bajo unas luces demasiado brillantes que hacían que todo pareciera irreal. Allí recolocaron la luxación del pulgar, limpiaron los cortes y me dejaron en observación durante toda la noche, porque los temblores no terminaban de ceder. Maite llegó todavía con uniforme bajo el abrigo, el cabello aún recogido como si viniera de un turno que en realidad no había trabajado,
y se quedó al pie de la cama con la boca apretada. Le conté lo ocurrido en secuencia corta, sin lenguaje de folclore, sin pausas dramáticas, solo terreno, distancia, colocación de bengalas, línea de carga, un disparo, retirada. Escuchó sin interrumpirme. Luego alargó la mano hacia la silla donde habían dejado mi parca y levantó el panel del hombro derecho. Había 3 arañazos paralelos que habían atravesado la capa exterior hasta llegar al aislamiento interior. En la camioneta, aparcada afuera bajo las luces del estacionamiento, la puerta del pasajero mostraba marcas nuevas de garras, hundidas a través de la sal y de la pintura, curvas y lo bastante profundas como para que ninguna rama ni resto del camino pudiera haberlas fingido. Maite volvió a mirarme, y dijo en voz baja, «Ya no puedes seguir llamando a eso un error». Pensé que el trauma estaba amplificando un mal encuentro con un animal. Me equivocaba. Dormí en bloques de 20 minutos. Me despertaba de golpe cada vez. Y aún dentro de una habitación estéril, seguía oliendo ese almizcle de pelaje mojado. Poco después del amanecer, con la tormenta ya cediendo y las ventanas teñidas de un gris pálido, una conclusión se asentó con una claridad absoluta, y no volvió a moverse. Lo que encontré sobre aquel hielo era físico, inteligente, territorial. No lo había imaginado. No había calculado mal la escala. Había sobrevivido porque el entrenamiento se impuso al pánico, por apenas unos centímetros. Al mediodía, Leandro, César y una agente de fauna llamada Diana Soler estaban reunidos en una sala de conferencias de la estación, con todo mi equipo extendido sobre una mesa plegable. La tarjeta SD recuperada descansaba dentro de una funda transparente de pruebas, junto a la carcasa destrozada de la cámara, la hebilla doblada de la correa, el mechón de pelo embolsado, las fotos impresas de las huellas, las hojas de medición y mi cronología escrita a mano. Antes de entregar los originales, yo había copiado todos los archivos en 3 unidades distintas. La siguiente decisión se reducía a una elección brutal, carrera o precisión. Si en un informe oficial escribía perro de la noche, antes del atardecer me habrían convertido en un chiste preventivo y me habrían enterrado bajo procedimientos. Si escribía solo lobo, estaría mintiendo de una forma que podría poner en riesgo al siguiente. Así que redacté únicamente lo que podía defender línea por línea. Desconocido. Gran depredador con locomoción atípica. Interacción agresiva directa. Disparo de defensa con bala sólida. Probable impacto en hombro. El sujeto se retiró hacia la masa forestal. Sin persecución. Leandro leyó el informe. Luego alzó la vista por encima de la hoja. ¿Respaldas cada palabra si esto se cuestiona? Sí. Asintió una sola vez. Entonces lo firmo como restringido y lo paso a revisión de distrito. César añadió sus registros de despacho, mi solicitud de escolta de las 11:08 la noche anterior, mi llamada de emergencia desde la caseta y la alerta de peligro vial que Carla había emitido cuando informé por primera vez de la silueta cruzando. Diana tomó custodia de las pruebas biológicas y fotográficas. Firmó la cadena de custodia delante de todos nosotros y dijo que pediría prioridad de laboratorio para el pelo y para las muestras tomadas de los arañazos en la puerta de la camioneta. Su rostro no reveló nada, pero cuando reunió las bolsas, se detuvo un instante en la secuencia de huellas que mostraba las impresiones bípedas transformándose en un galope a 4 apoyos. He visto artefactos extraños de sustrato, dijo. Pero no he visto esta combinación con esta separación de zancada. Fue lo más cerca que una autoridad estuvo de darme validación en palabras claras. 3 días después, estaba frente a un ordenador de la estación revisando el estado del caso cuando vi el primer recorte silencioso. 2 archivos adjuntos habían desaparecido del expediente del distrito. La imagen fija de los dedos aferrando el tronco. Y el perfil lateral iluminado por la bengala, extraído de la tarjeta recuperada. Los números de índice saltaban como si esos archivos nunca hubieran existido. Saqué mi copia de respaldo, volví a subir ambos documentos y llamé a registros. Por la tarde, habían desaparecido otra vez. Sin nota de eliminación. Sin comentario de supervisión. Solo ausencia. Entré en el despacho de Leandro con la unidad en la mano. O alguien está limpiando esto, o tu sistema está roto de una forma muy específica. Él cerró la puerta, igual que la vez anterior,
y se frotó la mandíbula durante un largo rato antes de responder. Oficialmente, no puedo confirmar una eliminación intencionada. Hizo una pausa. Extraoficialmente, no es el primer expediente de ese corredor que pierde detalles cuando sube por encima del distrito. Lo miré fijamente. ¿Tú lo sabías? Sabía que existían informes antiguos restringidos, marcados como anomalía de depredador y cierre de acceso, separados por años. La misma zona del corte de cedros. No tenía suficiente como para informar al personal sin provocar pánico y burla en la misma semana. Abrió un cajón, sacó una fotocopia y la deslizó hacia mí. La fecha del incidente era del invierno de 1989. Guardabosques informante, Eusebio Salvatierra. Clasificación final, alteración por cánido asilvestrado. Mi abuelo lo había denunciado. Y alguien lo había enterrado bajo un vocabulario lo bastante inocuo como para que resultara fácil ignorarlo. Le pregunté a Leandro si había algo más. Me sostuvo la mirada, y negó una sola vez. Si lo había, nunca permaneció en el archivo el tiempo suficiente como para que yo pudiera demostrarlo. Eso resolvió para mí el peso de su silencio, pero no de una forma que resultara reconfortante. La llamada de Diana con los resultados del laboratorio llegó 6 días después del incidente. Resultado del pelo, presencia de marcadores caninos, pero degradados y mezclados. Insuficientes para una identificación a nivel de especie. Muestra de la puerta, contaminación ambiental. Sin perfil utilizable. El seguimiento de la escena del disparo encontró trazas comprimidas de sangre sobre la nieve cerca de la línea de costura del hielo, y luego nada rastreable una vez que cambió el viento. La tarjeta SD recuperada produjo 9 fotogramas utilizables, entre ellos una extremidad delantera parcial y un perfil lateral bajo el resplandor de la bengala. Ambos reales. Ambos lo bastante granulados como para permitir la negación. César me llamó aquella misma noche. Sonaba más viejo que una semana antes. Subí tu solicitud de patrulla y aún así dijeron que no había recursos. Eso nos corresponde a nosotros. Debería haber ido de todos modos. Tenías llamadas apiladas. Yo tomé mi decisión. Aún así, para lo que valga, ya no me río de los informes de Cedar Cut. Yo tampoco, le dije. A comienzos de marzo, cuando las carreteras por fin volvieron a ser fiables, Maite y yo regresamos a la casa de mi abuelo a plena luz del día, con 2 agentes aparcados delante, para vaciarla antes de venderla. Fuimos habitación por habitación. En la cocina, mientras sacaba los viejos cuadernos de campo de una repisa junto a la estufa, Maite abrió uno de páginas hinchadas y encontró la nota desaparecida pegada a una hoja manchada de café, casi en el centro. Doblada 2 veces. La letra rígida de Eusebio. La misma frase de siempre. Si ves al perro de la noche, no mires 2 veces. Me quedé allí, con olor a polvo en la nariz y la luz del sol cayendo sobre el linóleo gastado, sintiendo como algo se aflojaba dentro de mí por primera vez desde el lago. No era seguridad. Era continuidad. No había perdido todas las piezas del mapa. Nos llevamos las fotografías familiares, la nota y 2 de los cuadernos de Eusebio. Todo lo demás que importaba fue a cajas etiquetadas. La casa se vendió en mayo a un comprador que solo quería acceso en verano y que firmó una cláusula explícita de cierre invernal. En el paquete legal declaré el historial documentado de peligro por fauna y adjunté las alertas del condado. Nadie podría decir que no fue advertido. En la segunda semana de junio firmé el traslado a un puesto interpretativo diurno cerca de Marquette. Misma agencia. Misma placa. Distinto terreno y distinto horario. Sin rutas solitarias sobre hielo antes del amanecer. Sin patrullas invernales en solitario en el interior. No dejé de ser guardabosques. Lo que dejé fue de fingir que la exposición era valentía. Aún así, Maite y yo casi nos quebramos bajo la tensión. Durante un mes hablamos como compañeros de trabajo en un pasillo, educados, delgados, esperando ambos que el otro o bien lo desestimara, o bien se derrumbara. Lo que nos devolvió el uno al otro no fue una gran escena. Fue ella sentándose con Nicolás después de una revisión en la clínica y escuchándolo describir mi temperatura de ingreso, los temblores y el cuadro de choque en términos clínicos, sin espacio para adornos. Aquella noche volvió a casa, dejó sobre la mesa el presupuesto de la reparación de la puerta de la camioneta y dijo: «No necesito entenderlo todo.
Necesito respetar lo que te hizo. Eso bastó para empezar a reconstruirnos. Mis compañeros siguieron siendo profesionales, pero distantes. Yo seguía siendo competente, fiable, puntual. El mismo, sobre el papel. En las salas de descanso, las conversaciones se detenían cuando yo entraba, y luego continuaban más bajo. Unos pocos me pidieron detalles tarde, fuera de turno, con la puerta cerrada. La mayoría prefería la versión más segura, un lobo grande, mal tiempo, estrés. Se la dejé, cuando fue necesario. Mis propios registros permanecieron completos en casa. Ahora vivo en Marquette, en un barrio bien iluminado, con aceras, cámaras en el porche, sensores térmicos de movimiento en cada esquina, placas reforzadas en las cerraduras y detectores de rotura de vidrio que pitan si una polilla golpea demasiado fuerte. Suena excesivo, hasta que has escuchado una respiración deliberada al otro lado de la puerta del cuarto de barro. Sigo pescando, pero solo en lagos concurridos, y nunca antes del amanecer. Si alguien me invita a una cabaña remota en plena oscuridad, rechazo sin disculparme. Una vez al mes me siento en el despacho de un terapeuta, encima de una panadería que huele a canela y levadura, y hablo de disciplina del sueño, hipervigilancia y de la diferencia entre la precaución útil y la prisión que uno se construye solo. La terapia no borró lo que ocurrió. Me dio herramientas, lo suficiente para que el recuerdo dejara de conducir cada decisión desde el asiento trasero. También sigo conservando rutinas, porque las rutinas me salvaron. Despierto a las 4:30 la mayoría de los días. Café, revisión del clima, bolsa de trabajo preparada desde la noche anterior. Pero la antigua rigidez ahora tiene bordes distintos. Si un lugar se siente mal de una forma que mi entrenamiento no puede descomponer, me voy. Sin discutir. Sin una mirada extra para demostrarme que sigo siendo racional. Volví una sola vez, a finales de otoño. No al corte de cedros. A la sala de archivos de la estación, con permiso de Leandro. Sacamos todos los expedientes restringidos de anomalías invernales a los que podíamos acceder legalmente. La mayoría eran delgados, estaban mal etiquetados y tenían medios faltantes. Un puñado contenía el mismo conjunto de detalles: interferencia de radio cerca del corredor de porteo, ausencia de carroñeros, huellas deformadas, ruptura de patrón, alteración de equipo sin robo. Ninguno usaba términos de folclore en el texto oficial. Algunos sí los tenían escritos a mano en los márgenes. Uno era de mi abuelo. Y leer su escritura cortante junto a mis propios informes fue como tocar un riel colocado décadas antes de que yo naciera. Elías no me dio ninguna gran revelación después de aquel día en el taller. Una vez le pregunté directamente si él mismo lo había visto. Apretó un perno, miró hacia la puerta abierta y dijo: «Vi lo suficiente como para seguir la regla». Luego volvió al trabajo. Eso fue todo lo que añadió. Y he aprendido a aceptar los límites de lo que otros testigos pueden cargar. Los hilos externos sí se cerraron, aunque de forma imperfecta. Los registros de despacho permanecieron intactos y cruzados con mis horas de llamada. La revisión del disparo concluyó que fue defensa propia justificada bajo amenaza de depredador desconocido. Fauna cerró el caso biológico como anomalía canina no concluyente. El sheriff mantuvo activas las alertas estacionales en la County 9 y en el apartadero de Cedar Cut durante las bandas invernales fuertes. El distrito nunca restauró los archivos adjuntos desaparecidos del expediente oficial. Pero mis copias existen en 3 ubicaciones físicas, y en un paquete sellado por un abogado. La evidencia fue entregada, archivada o documentada como irrecuperable. Nada quedó suelto por accidente. Sé cómo suena todo esto. Y sé que puedes elegir una explicación más simple para cada pieza si las aíslas. Una lente defectuosa aquí. Distorsión del viento allá. Huellas mal leídas. Choque. Pero lo que me cambió fue el patrón. No un fotograma. No una sola noche. Cuervos abandonando una fuente de comida. Coyotes girando en pánico. Agujeros abiertos en el hielo por una fuerza y una forma que yo no podía mapear. Radios muriendo en una única franja estrecha. Ojos a una altura que ningún ciervo posee. Una silueta superando un poste de señal. Un cuerpo que se movía como si fueran 2 animales cosidos dentro de una misma estrategia. Una inteligencia territorial que probaba puertas, cámaras,
ángulos y horarios. Estoy vivo. Soy funcional. Sigo llevando el uniforme. La amenaza inmediata terminó la noche en que atravesé un hombro con una bala sólida, rompí el contacto y conduje hacia la luz. Nunca volvió a enfrentarse conmigo después de que abandoné ese corredor y cambié mis patrones. El destino final de la criatura es desconocido. Y ya no pienso fingir certeza donde no la hay. Lo que sí puedo darte es algo práctico y completo. Yo era un escéptico con una visión del mundo centrada en mapas. Me convertí en testigo, luego en superviviente, y ahora soy un realista adaptativo, con límites duros. Si tu instinto te dice que la oscuridad está mal de una forma que tu entrenamiento no puede descomponer, vete pronto, vete rápido, y no mires dos veces.